Estoy compartiendo una diapositiva. ¿Me confirman si la están viendo? Sí, pero es raro. Ujú. Ok, chicos. Vamos a ver las diapositivas estas de tecnologías de control de contaminación y después revisamos todo lo que hemos visto, las listas de medio ambiente. Me parece que con ustedes solamente he visto una lista. Entonces, esa lista que ya hemos visto la vamos a pasar rápido y en la lista 2 la pasamos con un poquito más de tiempo. Luego hacemos si es que nos da tiempo, revisamos algunos ejercicios de los que se los he dado. Voy a, están entrando mensajes, voy a parar esto. Sí. Bueno, ahí queda. Tenemos tecnologías que nos permiten purificar el medio ambiente de la contaminación. Entonces, vamos a darle una- un tiempito para tratar sobre ese tema. Tenemos tres enfoques para estas tecnologías: el de limpieza electrostática, generalmente en los aceites o en el aire también, intercambio iónico y filtración magnética. ¿Qué tenemos? Para la limpieza electrostática se utilizan campos eléctricos de alto voltaje para remover los contaminantes, sea hollín, barnices, lo que fuera. Para eso se utiliza eso en aceites hidráulicos, lubricantes, etcétera, que han sido contaminados, ¿no? O también si es que el mismo aceite ha ingresado a otro medio no deseado. ¿Cómo funciona? Tenemos que se genera un campo eléctrico y se crea ese campo eléctrico intenso dentro del aceite. La atracción de los contaminantes se puede tener cargas eléctricas opuestas, ¿no? Que son atraídos hacia los electrodos y de esa manera se remueven los contaminantes adheridos y se pueden retirar por limpieza mecánica. Sus ventajas: mayor eficiencia, mayor vida útil, reducción de costos. Y en cuanto a maquinarias, pues si nosotros conseguimos limpiar el aceite, también optimizan el rendimiento. Se tiene también el intercambio iónico. Como su nombre lo indica, vamos a necesitar un medio iónico. La tecnología basada en resinas que intercambian iones no deseados con iones benignos. O sea, lo que yo quiero es que ingrese dentro de mi resina los iones que no deseo, ¿no? Y que luego a mi medio ambiente salgan iones, por decir, benignos o que no sean dañinos, ¿no? Aplicaciones principales: desmineralización del agua, remoción de metales pesados y control de pH. ¿Por qué usar un intercambio iónico? Porque tiene una alta selectividad química, un bajo consumo energético y una capacidad de regeneración de las resinas. Esto nosotros podemos también, seguramente podríamos haber tenido la experiencia de utilizar algún filtro en la casa que utiliza resinas, un filtro de agua, ¿no? El agua pasa a través de las resinas y los contaminantes se quedan dentro de la resina. Es eficaz para contaminantes específicos. ¿Cómo funciona? Identificamos a los contaminantes, a los iones que queremos filtrar, ¿no? Y después de identificar a los iones que queremos filtrar, seleccionamos la resina específica para filtrar ese determinado ion. Digamos, si es un contaminante que tiene carga positiva, tiene carga negativa, alto radio iónico. De acuerdo a esas características, seleccionamos qué resina vamos a usar para capturar esos contaminantes. Intercambio de iones: el agua contaminada se hace pasar por las resinas y estas se adhieren en la resina, ¿no? Son reemplazados por otros que son inocuos. Y la ventaja también es de que la resina la podemos regenerar cuando sea saturado y reutilizarla. ¿Dónde lo usamos? En tratamiento de aguas residuales, purificación de agua, desalinización, control de la contaminación, también en la industria farmacéutica.
eficiencia, adaptabilidad, reversibilidad. Podemos eliminar una amplia gama de contaminantes. Es solamente seleccionar el tipo de resina específica para lo que queremos eliminar. Se pueden utilizar diferentes tipos de resinas para tratar distintos tipos de contaminantes y podemos regenerar nuestra resina, podemos reutilizarla. La desventaja es que tiene un alto costo inicial, ¿no? Y a veces para la regeneración también, ¿no? Tenemos que usar efluentes para lograr la regeneración que involucran costos y contaminación posible también, ¿no? La vida útil puede verse afectada por condiciones extremas o contaminantes de agua, ¿no? Es una técnica eficaz y tenemos que darle un tiempo para seleccionar la resina, ¿no? Filtración magnética es un método eficaz para controlar la contaminación que utilizan filtros magnéticos, imanes potentes, para atraer las partículas, evidentemente que tienen que ser susceptibles a la atracción magnética. Se basa en atracción magnética, entonces contienen imanes de alta intensidad que generan un campo magnético. Y cuando un líquido o polvo contaminado con partículas pasa, estas partículas son atraídas por los imanes y luego pueden limpiarse, ¿no? Ventajas: eliminación de contaminantes, protección, mejora de calidad, reducción de costos, sostenibilidad, fácil mantenimiento. ¿Dónde lo aplicamos? Pues en las industrias alimentarias, química, petrolera, en casi todas. Tratamiento de aguas, minería, industria automotriz. Comparando, una limpieza electrostática utiliza campos eléctricos y por esos campos eléctricos atraemos las impurezas, mejorando así la eficiencia de la purificación. En el intercambio iónico ya utilizamos resinas. Es eficaz para eliminar las impurezas iónicas. Puede ser de los aceites o del agua que yo quiera liberar de contaminantes, ya que hace una separación selectiva. Luego la filtración magnética utiliza los potentes campos magnéticos, imanes, ¿no? Y para retirar, digamos, partículas ferrosas del aceite, tienen una vida útil prolongada. Las tres son buenas, ahora depende de lo que nosotros necesitemos eliminar. Depende del tamaño que tiene la partícula. Si nosotros usamos una resina, ya sabemos que dependiendo del tamaño va a ser la especificidad de la resina. Ahora, si son partículas sumamente pequeñas y nosotros las podemos atraer electrostáticamente, pues podemos optar por la primera opción. O si son partículas ferrosas, una filtración con campos magnéticos, con potentes imanes, también nos podría ir bien, depende de la cantidad que estemos queriendo eliminar. ¿Qué tecnologías tenemos para el tratamiento del aire? Tenemos depuradores de gases, oxidación térmica, oxidación catalítica, fotooxidación, reducción catalítica. La depuración de los gases se eliminan contaminantes del aire mediante procesos físicos o químicos. Una oxidación térmica, podemos utilizar altas temperaturas para descomponer los contaminantes. Catalítica, damos catalizadores y así aceleramos las reacciones. Lo que queremos, digamos, sería oxidar el contaminante para que deje de ser efectivo, ¿no? Y eso lo hacemos utilizando catalizadores. Una fotooxidación, como su nombre lo indica, utiliza luz, en este caso luz ultravioleta, para degradar los contaminantes. Siempre lo que se quiere es oxidarlos, ¿no? Degradarlos para que ya no sean activos. Una reducción catalítica reduce las emisiones de óxidos de nitrógeno. También se tiene técnicas de remediación biológica, la bioremediación y la fitoremediación. Y procesos físico-químicos como lavado de suelos, estabilización, esto es para descontaminar los suelos. En la gestión de residuos tenemos
Para implementar sistemas eficientes de gestión de residuos, tenemos el uso sostenible de la tierra, el control de emisiones, el uso de energías renovables. Como control, podemos tener las barreras selectivas, como son materiales absorbentes. Se puede inyectar aire, ventilar, ¿no?, el suelo para tener la biodegradación, sistemas de sellado, control de erosión, bioremediación para recuperar con microorganismos, para recuperar el terreno, digamos, los contaminantes, fitorremediación con plantas, lavado de suelos, estabilización, como recuperación, la desorción térmica, la electroremediación, se aplica una corriente. Ya en el primer caso calentamos el suelo, se aplica la corriente, podemos usar también partículas pequeñísimas, como nanopartículas, para absorber o catalizar, o sea, aumentar la velocidad de degradación. También podemos usar la atenuación natural. O sea, todos ellos son metodologías para eliminar contaminantes en agua, aire, tierra, ¿no? Dependerá del tipo de contaminante, naturaleza del suelo, así que es el suelo, ¿no? Cuando tenemos para las tecnologías del agua, podemos usar filtración, oxidación, ósmosis. Algunas de ellas ya las conocemos, ¿no? La filtración se utiliza para eliminar partículas sólidas. La oxidación se aplica para descomponer contaminantes. Desinfección para eliminar los microorganismos, ¿no? O sea, tanto la filtración me elimina partículas sólidas, la oxidación me hace degradar la partícula, de tal manera que ya no va a poder ser activo, mientras que en la desinfección queremos eliminar microorganismos, podemos usar radiación ultravioleta, ozono, cloro. El control con microplásticos se está desarrollando tecnologías y con ello se puede conseguir la coagulación del contaminante y luego eliminarlo, ¿no? Sensores y monitoreo. Se implementan sensores inteligentes para el monitoreo. Las ósmosis inversa es una técnica de filtración que ya la conocemos, ¿no? Consiste en invertir la dirección en la que va el agua de solución. Y entonces, cuando nosotros invertimos la dirección, en ese sentido podemos también depurar los contaminantes del agua, ya que podríamos obtener el solvente puro, libre del otro elemento, que en este caso sería un contaminante. Cuando nosotros veíamos ósmosis inversa, no hablamos de contaminantes, solamente hablábamos de que había un segundo componente y que el solvente podía pasar solo, quedando uno de los componentes al otro lado. Aquí estamos viendo ya otro aspecto en el cual el otro componente es un contaminante y el solvente pasa solo, liberándose del contaminante. Se tiene también la electrocoagulación, la electrooxidación. Ellos dos separan el contaminante, uno lo degrada, ¿no? Y el otro lo precipita. En ambos utilizan corriente eléctrica para eliminar el contaminante. La ultrafiltración utiliza ósmosis inversa, pero con membranas de poros más grandes. Esto orientado al tipo de contaminantes, si es que tenemos contaminantes más grandes. Nanotecnología, usan nanotubos de carbono, otras estructuras, reutilización de aguas grises se pueden tratar para reutilizarlas en el riego. Podemos tener también un tratamiento biológico con microorganismos para degradar, oxidar y hacerlo inactivo. Una digestión anaeróbica, un proceso biológico en el cual obtenemos biogás. Después también carbón activado para absorber. Eso porque cuando tenemos partículas tan pequeñas como las del carbón activado, tiene una amplia superficie donde se puede absorber contaminantes o también puede ser una zona donde haya reactividad química para degradar a los contaminantes. También la electrodesionización elimina los iones con electricidad.
utilizar resinas, intercambio iónico, membranas selectivas. El de secuestro de carbono, para, como su nombre lo indica, se captura y se almacena el dióxido de carbono para reducir el impacto. También se tienen los robots y los drones para recolectar los contaminantes. Veamos ahora un poquito del tema del curso que nos puede servir para descontaminar. Por ejemplo, el agua, que también puede ser usada para otro tipo de contaminantes, ¿no? Tenemos la potenciometría. Detecta alteraciones en el potencial entre el electrodo, el indicador, el vector de referencia, las cuales se originan por la acumulación de especies cargadas en el electrodo. Entonces, yo tengo, por ejemplo, medidas de una determinada sustancia a condiciones estándar, 25 grados centígrados, una atmósfera, y puedo tener medidas de la misma sustancia a otras condiciones, del potencial de la sustancia a otras condiciones. Ese potencial a otras condiciones, yo teóricamente puedo estimar el valor que va a tener utilizando la ecuación de Nernst. O sea, si estoy en condiciones estándar, yo lo tengo en tablas, y si estoy en condiciones no estándar, lo obtengo con la ecuación de Nernst. Y estas van a ser medidas, ¿no? De, del potencial para esa sustancia, pero medidas que yo espero encontrar, medidas teóricas. Ahora sí, en la sustancia hay contaminantes, evidentemente que cuando yo mida el potencial, lo voy a tener que observar. Y para eso me sirve la potenciometría, para estimar los contaminantes mediante las medidas de potencial, porque yo puedo detectar los contaminantes con las alteraciones en el potencial entre la medida teórica y la medida experimental. Si en mi medida de campo hay mucha diferencia con la teórica, entonces la muestra que estoy teniendo debe de tener, yo puedo estimar que la muestra tiene contaminantes, ¿no? Esta es la ecuación de Nash que nosotros ya recordamos, ¿no? Dependiendo de lo que esté tratando, por ejemplo, si es agua, yo puedo estimar la contaminación del agua usando un pHímetro, ¿no? Esta ecuación de Nash lo paso a expresar en función de pH, ya que esto de aquí me va a representar concentración de iones H, logaritmo de concentración de iones H, lo paso a pH, y entonces toda esta ecuación la ponemos como una expresión de pHs. Y con medida de pH, que no es otra cosa que potenciometría, yo puedo estimar qué tan contaminada está el agua, porque si me sale un agua pura, yo tengo que esperar tener un pH neutro, pero si el pH está alcalino o está ácido, evidentemente tengo presencia de contaminantes. Suponer que ustedes están en una zona donde no tienen acceso a llevar una muestra de agua a hacer análisis, porque lo ideal es que ustedes analicen el agua que están bebiendo cuando están en las proximidades, por ejemplo, en una industria que elimina gran cantidad de metales pesados. Si ustedes están bebiendo agua dentro de esa industria, tiene que haber un monitoreo del agua que está pasando para el consumo humano. Y ese monitoreo se le hace mediante un seguimiento, ¿no? En los laboratorios de los metales pesados que están en el agua. Pero, por ejemplo, si fuera, si fuera el caso de que están en un lugar apartado
y no pueden hacer un seguimiento, no cuentan con un laboratorio como lo tienen las grandes industrias, ¿no? No cuentan con un laboratorio que te haga un seguimiento de la pureza del agua que están tomando, de la calidad del agua que están tomando. ¿Qué podrían hacer? Con lo que ustedes ya saben, ¿qué podrían hacer? Mirando el grafiquito y de lo que hemos estado conversando, ya tendrían una idea de qué hacer. Digamos, hay una sospecha, por ejemplo, de que el agua que están bebiendo está contaminado con los metales pesados de la fábrica, de la industria donde están, del medio donde están, y no cuentan con un laboratorio. Ustedes podrían hacer una propuesta para controlar el agua con materiales sencillos. ¿Cómo lo podrían hacer? ¿Ninguna idea? A ver, Daniel, nada. Diego, No estoy muy seguro, profesora. ujú. Hay algo que acabamos de conversar, que claro, de repente no podemos tener los materiales, pero por lo menos es algo para empezar, una idea. ¿Qué es lo que acabamos de conversar? Con materiales comunes podríamos armar una electrólisis sencilla y dependiendo de la concentración del cambio de corriente que va a haber en esta, podemos ver cuál es la concentración de nuestro líquido. Eso sería con un amperímetro. Claro, algo así como lo que tenemos aquí, ¿no? Pero detallémoslo un poquito más. Muy bien, ¿quién era el que contestó? Hilario. Hilario, muy bien, Hilario. O sea, podemos tener algo así como lo que tenemos aquí, que ese es el tema de la conversación, ¿ok? En este momento. Y además de esta también teníamos la conversación anterior, ¿no? Que era con el pHímetro. Evidentemente que pHímetro, como yo les decía, que no tenían un laboratorio, seguramente menos van a tener un pHímetro. Pero hay otra solución, podrían tener las cintas para medir el pH y ver qué tan, con un estimado del pH, pueden tener una idea de la calidad del agua, ¿no? Otra es esta de lo que estamos hablando en este momento. Nosotros podemos hacer con amperometría, podemos colocar estas medidas, pero ahora detallemos qué necesitamos más específicamente. Ahí Hilario nos estaba diciendo que podemos hacer una electrólisis y con esa medida podemos tener una idea, ¿no es cierto? Para tener una idea más clara, necesitamos qué cosa, algo más. Digamos, ahí tenemos una idea, pero para tener una idea más clara, necesitaríamos qué. Por ejemplo, cuando yo les colocaba un metal dentro de una solución, les decía, no podemos medir directamente el potencial porque para medirlo necesito otro cable y así sucesivamente. Entonces yo no podía medir la diferencia de potencial. ¿Qué hacía? Lo comparaba con respecto al hidrógeno y decía, voy a suponer que el del hidrógeno es cero
y entonces todos los demás van a ser un poquito más grandes, un poquito más pequeños que el hidrógeno, y así ya tengo una medida en relación, ya puedo comparar, ya puedo decir quién tiene mayor potencial, quién tiene menor potencial, a pesar de que no puedo medir el potencial directamente. Entonces aquí yo quiero hacer algo similar. Yo quiero decir qué tan contaminada o descontaminada está el agua. Hago una medida, pero ¿qué me estaría faltando? Con respecto a Muestra de quién compararlo referencia. con el sonido. Ajá, me estaría faltando el patrón, ¿no es cierto? ¿Con quién comparar? Como en el laboratorio. Ustedes colocaban un tubo de ensayo patrón con un color que esperaban ustedes encontrar y en sus otros tubos de ensayo buscaban a ver si ocurría lo mismo, o sea, con quién comparar para decir en qué situación estaban. Si era un rojo grosella oscuro y en tu tubito de ensayo salía clarito, lo que pasa es que la concentración está baja. Pues igualmente aquí, ustedes van a hacer una medida y está faltando un patrón de comparación, ¿no? Y entonces, ¿qué haríamos? El patrón podría ser ¿cuál? Podríamos comprar agua Claro, embotellada. usamos una botella, tenemos una botella de agua pura y entonces para esa botella de agua pura, con lo que yo tenga, con mis electrodos, con mi amperímetro, con mi generador de energía, yo mido cuánto me marca la corriente para esa agua con los equipos que yo tengo. Entonces, con todas esas limitaciones, yo ya conozco la medida. Y esa medida la pongo como patrón, ¿no es cierto? Luego pongo la medida, el agua que me está saliendo del caño o del agua que yo tengo sospecha. Mido también y entonces comparo. Como estoy usando, no estoy moviendo nada, no estoy usando un equipo extraño, estoy usando el mismo. Entonces, las variaciones las voy a atribuir, las voy a cargar solamente a variaciones en la calidad del agua. Y ya voy a poder darme una idea de qué tan buena es el agua que me están dando o que yo quiero analizar, ¿no es cierto? Esas serían la forma de cómo me orientaría. Y la forma como pongo este equipo. Aquí me dice, se fundamenta, veamos aquí, se fundamenta en medir una corriente, aquí, constante, generada al aplicar un potencial constante. En esta metodología, el electrodo debe mantenerse en un potencial específico para obtener una corriente constante proporcional a la concentración del electrolito. O sea, me están pidiendo que tanto el amperímetro como el medidor de voltaje como el generador, tengan, sean constante, ¿no? Potencial constante y también corriente constante. ¿Por qué me dirán esto? ¿Por qué constante? ¿Tendrá importancia o no? Digamos, cuando hago mi experimento, yo voy a tener cuidado de estar generando aquí, de estar aplicando un potencial constante para evidentemente generar aquí una corriente constante y voy a tomar nota de esa medida. Si en algún momento esto varió y aquí no tuve una corriente constante, desecho esa medida y vuelvo a hacer, teniendo cuidado de que todo esto se cumpla y que tenga aquí una corriente constante. ¿Por qué? Porque podemos detectar si hay contaminantes en el trabajo que estamos haciendo.
Claro, porque vamos a comparar. Si yo aquí no tengo, si yo tengo variaciones, nada me asegura que las variaciones en la otra medida cuando compare sean las mismas variaciones, a no ser que tenga una hojita de brujita, ¿no? La única manera en que yo no introduzca una variable más de incerteza y que solo lo atribuya a cambios en el agua es que este experimento sea igual al anterior. Y para que sea igual al anterior, pues aquí yo doy un potencial constante, verifico que se me está generando esto constante, y en el otro igual, un potencial constante y verifico que este sea constante. Y entonces ya me estoy asegurando que por este lado no estoy introduciendo una incerteza, que el único cambio, la única incerteza va a venir del agua. ¿Ok? Estamos comparando, entonces necesitamos un patrón de comparación. Necesitamos medida de lo que quiero medir, de lo que quiero analizar y que sea constante, ¿no es cierto? Ok. Esa es la amperometría. ¿Será sencillo armar algo así, digamos, en una industria metalúrgica? Sí, Mismo porque que esa no requiere industria, un laboratorio. ajá, mismo que esa industria no tenga un laboratorio. Sí, ¿no es cierto? Porque tenemos los metales, es una industria metalúrgica, y estos de aquí son mínimos, ¿no? El generador y el medidor de amperímetro. Ok. Entonces esto nos dará una visión exacta de los contaminantes o me dará una primera aproximación, una primera idea de cómo está la situación del agua que estamos bebiendo y a partir de esa primera aproximación yo decidir si mando la muestra a tomar un análisis más exhaustivo. Solo sería un primer indicador porque necesitaríamos instrumentos más precisos. Claro, es una aproximación, ¿no es cierto? ¿Ok? Si yo quiero, digamos, saber cuál es el contaminante, voy a tener que llamar a un laboratorio para que me haga un seguimiento de los iones, ¿no? Hay rutas para analizar cada uno de los presencia de los contaminantes. Aquí lo que me está dando es una visión del estado en el que estamos, ¿no? Estamos detectando que algo está pasando, ¿ok? ¿Qué tan grave también podemos decir? ¿Qué tan grave es, podemos decir, ¿no? Porque si hay una diferencia muy separada con la del agua pura, pues ya nos damos cuenta que estamos mal. Pues semejante a esto de aquí a la amperimetría, también está la impedimetría, utilizan la impedancia eléctrica como principio de detección, ¿no? Necesitan los sensores, impedancia faradaica y qué sé yo. Voltametría es con el potencial E a un electrodo, se sumerge en una corriente, fluye a través de la celda, lo que es esto, ¿no? E y T, lo que hemos estado hablando. La electroflotación. Este de aquí ya es un poquito más sofisticado, diríamos, pero lo conocemos. En el laboratorio han habido varios experimentos donde se liberaban burbujas de hidrógeno, ¿no es cierto? Pero no hemos visto qué utilidad puede tener la formación de burbujas de hidrógeno, digamos, en una celda electroquímica. Si yo tengo una celda electroquímica y se forman burbujas de hidrógeno, ellas van a subir a la superficie. Aquí vamos a ver que esas burbujas, a ellas se pueden adherir contaminantes metálicos, forman flóculos, los cuales debido a que son burbujas que contienen gas, ¿no? Van a subir a la superficie y de la superficie podemos retirar mediante filtración. Eso es a lo que se llama electroflotación. ¿Cómo hacemos?
un ánodo o un cátodo, se genera, ¿no? Tanto en la oxidación y en la reducción, puede estarse generando hidrógeno. Ese hidrógeno, ¿no? Al hidrógeno se le adhieren los metales contaminantes y se forman flóculos, los cuales van a flotar, evidentemente, porque tienen gas dentro y se pueden eliminar en la parte de arriba, ¿no? Eso es la electroflotación. Esto va flotando. Electrodiálisis es también otra herramienta electroquímica. ¿En qué se basa? Se basa en aplicar una diferencia de potencial eléctrico a través de las membranas de los iones, de tal manera que los iones se van a orientar tanto al polo positivo como al polo negativo. Digamos, los cationes al negativo, los aniones al positivo, ¿no? De acuerdo a su carga. Entonces, hacia el polo positivo y hacia el polo negativo se van a orientar los aniones. Digamos, los negativos van a estar yendo en este sentido y los positivos van a estar yendo en este sentido. Pero en el ínterin, aquí, ¿qué hemos colocado? Hemos colocado membranas de intercambio aniónico, de tal manera que si hay impurezas, ellas se van a quedar en estas membranas. Entonces, yo estoy direccionando el movimiento de cationes y aniones, electrodiálisis, hacia el polo positivo y al polo negativo, de acuerdo a la carga que tengan, y ese direccionamiento, ese movimiento, va a hacer que pasen por estas membranas de intercambio aniónico y catiónico, y allí se van a eliminar las impurezas. Bonito, ¿no? Evidentemente, ¿esto será caro o barato? ¿Qué creen? Las resinas son caras. Las membranas de intercambio iónico, catiónico, aniónico, también. Electrocoagulación, parecido al anterior, solamente que aquí nosotros vamos a aplicar la corriente y se van a generar coagulantes que van a caer in situ. O sea, los contaminantes suspendidos se neutralizan, se coagulan, ¿no? Y las partículas de metales pesados se unen con pequeños imanes para formar una masa que se denomina lodo o flóculo, la cual se puede separar mediante una filtración, un proceso adicional. Es altamente eficiente en la eliminación de una amplia gama de metales pesados. Aquí tenemos, se coloca una potencia, una fuente de poder, ¿ok? Y este cation, que yo no lo deseo, se va a rodear de iones OH, ¿no? Y cae, se precipita. Todo el lodo que cae al fondo puede ser eliminado por filtración. Entonces, una electrocoagulación aquí en situ. Diferente del anterior, que era de que salía a flote por su naturaleza también, ¿no? Aquí son partículas. Para que puedan flotar, estoy orientada a eliminar partículas pequeñas, ¿no? Mientras que por aquí me iría a las más pesadas, ¿no? Y por aquí yo puedo decidir, según el tamaño de los poros, qué partículas estoy eliminando. Esta es mucho más cara que las anteriores. Electrodeposición, muy parecida a las anteriores, con una diferencia muy mínima. Tenemos metales pesados en aguas contaminadas, colocamos una célula electrolítica, un ánodo, un cátodo, y es lo que nosotros hacíamos en los laboratorios, por ejemplo. Si queríamos recubrir con plata
una cucharita de cobre, lo que hacíamos era electrodeposición, ¿no es cierto? Pues esto mismo se lleva a cabo una electrodeposición de metales pesados en aguas contaminadas. Entonces, si el agua está contaminada con metales pesados, yo la electrolizo, un ánodo y un cátodo, y vamos a suministrar energía. Entonces, yo espero que los iones metálicos presentes se depositen en la superficie del cátodo y así disminuyo la contaminación. Aquí yo estoy eliminándole, ¿cierto? Ok. Baterías de próxima generación. ¿Qué hora es? Nosotros tenemos unas baterías de litio y las baterías de litio tienen un problema, ¿no? ¿Cuál era el problema que tenían las baterías de litio que habíamos comentado? ¿Se olvidaron? Las usamos todos los días. Podría explotar. No son seguras, ¿no? Entonces, como no son seguras, son inestables, lo que hay en el medio son trabajos de investigación para superar a la batería de litio, ¿no? Entonces se tienen un montón de propuestas. Una de ellas son las baterías recargables de zinc-aire. Se consideran dispositivos de almacenamiento de energía de próxima generación. Tiene la ventaja de que es de alta densidad, mucho mejor que el litio, bajo costo, respeto del medio ambiente, alta seguridad, pero en la vida nada es perfecto, ¿no? Tiene por ahí una dificultad que la vamos a ver. Entonces, se consideran dispositivos de almacenamiento, ok. Se tienen trabajos de investigación para reducir la brecha del potencial entre el potencial de la reacción de reducción de oxígeno y el potencial de evolución de oxígeno, o sea, la misma reacción y la evolución del oxígeno. ¿Y por qué hablamos de oxígeno? Porque es un electrodo que utiliza aire y el mayor componente del aire es el oxígeno. Entonces, en ese electrodo nosotros vamos a ver la presencia, es zinc-aire, vamos a ver las reacciones del oxígeno. Entonces contienen 4 componentes principales: el cátodo del aire. Aquí está producción, cátodo del aire, un electrolito, el separador del electrolito y el ánodo de zinc. Lo principal es el cátodo del aire, el electrolito y el ánodo de zinc. Académicamente, para estudiarlo, vemos el ánodo, el cátodo y el electrolito, ¿no? Me dice, empezamos con los... Ok, este es ese de ahí. Entonces, por aquí una de sus ventajas, utiliza aire. El aire es gratis. Oxígeno. Y entonces yo voy a tener aquí las reacciones en carga y en descarga en la dirección. Aquí tengo el separador electrolítico donde donde se están movilizando los iones para neutralizar las cargas. Y tengo el zinc metálico. Ahora, de la misma manera como aquí tengo carga y descarga, aquí yo tengo el zinc, que lo puedo ver en oxidación y en reducción. Pero además tengo otras reacciones, que son estas de aquí, ¿ok? Y teóricamente podemos decir que estas son parásitas, o sea que no intervienen.
En la realidad, lo que hacen es, sí, intervenir, pero disminuyen la efectividad de la pila. Y esto de aquí, la presencia de todas ellas, es el problema de esta pila. O sea, si no se ha logrado la de zinc superar a la de litio, es por la presencia de la reactividad de estas otras. O sea, si se pudiera eliminar al 100% estas, tan solo consideraríamos oxidación-reducción aquí y esta, oxidación-reducción de esta, tanto en la ida como en la vuelta, en la carga y en la descarga, y estaría esta batería superando a la de litio, pero tiene estos inconvenientes, de tal manera que estos le generan inestabilidad, porque pueden dispararse en algún momento, disminuir la reacción, y entonces esto es lo que, por lo menos lo que he visto que, por lo que no se le está considerando y están trabajando en estabilizar esta zona. Pero nosotros académicamente podemos ver la pila y podemos estudiarla sin hacernos problema con esta zona de desestabilización y cómo podríamos verla. Estaríamos en condiciones de identificar el ánodo, el cátodo en la carga y el ánodo y el cátodo en la descarga. Si asumimos que estos que están dando problema no intervienen, o de repente si alguien quiere hacer una investigación, podría calcular el potencial en oxidación, en reducción en ellas y decir qué tanto afecta en la reactividad de todo, ¿no? Eso sería para un comentario de investigación, ¿ok? Y uno académico sería solo considerando estas, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos en condiciones de identificar el ánodo, el cátodo, en carga y en descarga. Aquí se los he puesto, ok. Sí, ¿no es cierto? Vamos a ver eso después. Bueno, como les decía, estos están dando inestabilidad, ¿ok? Una de las propuestas, una propuesta para superar esto es esta de aquí. ¿Qué le nota? Esa es una propuesta. ¿Lo ven una mejora con respecto al anterior? ¿Ustedes qué dirían si estuvieran en el panel? Esos investigadores están viendo aquí la dificultad de inestabilidad y para resolverla están proponiendo esto. ¿Qué les diría? ¿Qué diría Jair? Totalmente de acuerdo. Ok. Voy a descolgar ese teléfono para que no nos interrumpa. ¿Qué opinan, chicos, de esa propuesta? Por lo menos, ¿qué le notan de nuevo? Eso de carga y descarga con dos Ujú. paneles. Están separando la carga y la descarga, ¿no es cierto? Ok, ¿qué ventaja puede tener eso?
Aquí lo tenemos solo uno. Y aquí lo tenemos con 2. ¿Le verían ustedes alguna ventaja a esa propuesta? El objetivo es que aquí hay inestabilidad. Y ellos están sacando esto. ¿Ustedes creen que ganen un poco? En el primero, el proceso tiene que revertirse, tiene que ir para un sentido y luego se revierte, pero en este caso es cíclico. O sea, aquí le vemos que va así, ¿no? En carga y en descarga, los OHs, el flujo dentro del electrolito. Mientras aquí están consiguiendo en un sentido nada más, ¿no? Por aquí. ¿Ok? Con 2 cátodos. Uno para la descarga y otro para la carga. Pues ellos dicen que están disminuyendo la inestabilidad, separándolos en 2, haciendo esta separación. Aquí, para la carga y la descarga, y aquí también para el metal. Entonces, como esto es aire, con 2 entradas de aire, aquí, con 2 cátodos, una en la descarga y otra para la carga, que están disminuyendo la inestabilidad. Esa es la propuesta que tienen para ese trabajo. El archivo, el trabajo se los he puesto acá, si alguien quiere leer el trabajo completo. ¿Ok? Les voy a compartir el PDF y pueden ingresar al trabajo que están haciendo allí. Esa es la propuesta. Y ahora vayamos a revisar nuestra parte académica. Si es la descarga, ¿cómo funciona? Como una celda galvánica, ¿no es cierto? Genera corriente eléctrica. Entonces, el potencial de la celda E del cátodo menos E del ánodo. Escrito como reducción, evidentemente, y escrito como reducción, no se olviden, ¿ok? Las reacciones dadas, tenemos en el cátodo la reacción del oxígeno y en el ánodo, acá hay un error. Asuman las dos reacciones que se tienen, en el ánodo y en el cátodo, ¿ok? No, está bien, aquí cátodo y aquí ánodo. Esas son las dos reacciones. Y entonces la diferencia entre las dos es 1.16. Eso quiere decir que la batería va a descargar, ¿no? Va a funcionar. Si nosotros queremos en la descarga, ¿cómo va a ir? O sea, esta es la carga. Están generando los OHs. Los OHs están yendo en este sentido, ¿no? Y aquí el zinc metálico generado en presencia de OHs va a formar un complejo y luego va a formar un óxido. Y eso es lo que ese es el problema que se genera en esta pila, ¿no? Lo que se quisiera es que esto no suceda, pero sí sucede, ¿ok? Entonces esto de aquí, cuando estamos yendo en carga. Y cuando estamos yendo en descarga, pues tiene que ir en sentido inverso, ¿no? Y viene por aquí los OHs. ¿Ok? Aquí lo que ha hecho es separar, ¿no? Separar al lado izquierdo la carga y en el otro lado la descarga. ¿Ok? Ahora en la carga funciona como una célula electrolítica. Tenemos el ánodo de oxidación, el cátodo. El delta de G es mayor que 0. El E es menor que 0, porque estoy con una energía externa.
Y entonces el cátodo y el ánodo, ¿no? La diferencia entre los dos, menos 1,16 porque es la carga. Eso es teórico, ¿no es cierto? ¿Ok? Si yo quisiera algo más de laboratorio, tendría que considerar la intervención de todos ellos. Y entonces, estos van a ser alterados. ¿Ok? Vayamos al repaso. La lista 2 de medio ambiente no la hemos visto nosotros, ¿no? Lo podemos ver rápidamente y luego repasamos la primera. Según recuerdo, con la sección Q no vimos la lista 2. ¿Está bien? ¿Me estoy equivocando? ¿Sí? A ver, alguien está contestando. Sí, dice. Vayamos a toda velocidad entonces, con la lista 2. Dice, ¿cuál es la temperatura a la cual el agua alcanza su máxima densidad? 4 grados centígrados. ¿Ok? Allí les he puesto la referencia. ¿Qué proceso es más eficaz en la autopurificación biológica del agua, el anaeróbico, sedimentación? Por lógica, ¿cuál sería? Si es autopurificación biológica. ¿Este anaeróbico qué significa? Y el aeróbico, alguien está contestando. No dice nada. A ver acá. No le veo. Sin oxígeno, ok. Renzo. Más eficaz es el aeróbico, evidentemente, lógicamente, porque el aeróbico tiene oxígeno, ¿no? ¿Qué gas se produce para cuando se descompone material orgánico? Metano. Ujú. Los productos de biodegradación, tenemos el metano. ¿Cuál es el efecto de la eutrofización, ¿no? Cuando se contamina el agua y se mueren los peces, disminuye la penetración solar y se tiene la muerte de los peces. Es un proceso natural, ¿no? ¿Qué tipo de compuestos promueven la eutrofización? Cloruros, sulfatos, halogenados, dióxidos de azufre, los compuestos de nitrógeno y Pantalla. oxígeno se vuelven. Ah, ¿no están viendo el? No, Profesora, no, profesora, no creo se ve que muy no. bien. Ya. Si no me dicen ni cuenta me doy. Tienen que decirme porque si no, en una clase virtual es difícil. Bien, entonces han estado Pero escuchando creo que ya lo de. habíamos avanzado a la lista número 2 en clases. ¿Sí hicieron la lista 2? Sí, Sí, sí hicimos. Ah, ok. Entonces vamos tan solo a revisarla, a repasarla. O sea, hemos hecho lista 1 y lista 2. sí. Sí, logramos hacer todo. Con la O es la que no he hecho la lista 2 entonces. Y no me dijeron nada ellos. Ya. Entonces hagamos un repaso de todo. Empecemos por la lista 1.
Están viendo, ¿no es cierto? ¿Están viendo Sí, mi profesora. pantalla? Ok. Entonces, en la lista 1 teníamos las preguntas de química ambiental, ¿no? De medio ambiente, sobre biosfera, las primeras partes, el tipo de pensamiento, la explotación, qué cosa era biosfera, qué cosa era ecosistema, las actividades que describen mejor el impacto ambiental, el intercambio natural de sustancias, para un sexto, para la introducción de materiales que cambian negativamente las condiciones del ecosistema y la contaminación ambiental. ¿Cuáles de las siguientes disciplinas no forman parte? La astronomía. ¿Qué cosa eran las cenóbicas? Intencionada, no intencionada, que llegan al medio ambiente por actividades humanas. ¿Ok? ¿Quién no intervenía? Propiedad física-química en el comportamiento de una sustancia en el ambiente, la fotosíntesis. ¿Cuáles son las propiedades físicas o químicas que determinan el comportamiento? La reactividad, ¿cierto? Y aquí que pintan el comportamiento de la sustancia en el ambiente, temperatura, solubilidad, tasa de foto. Aquí está preguntando la que no. Esta es la fotosíntesis, ¿no? ¿Quién es la que participa? ¿Qué significa vida media biológica? Tiempo necesario para disminuir la concentración de las sustancias a la mitad. Ok. O sea, la vida media biológica, nosotros estamos reduciendo, si yo estoy viendo un contaminante, en lo que me voy a fijar es la concentración de la sustancia. Y cuando esa concentración llegue a la mitad, por la actividad de organismos vivos, ¿no? Esa es la vida media biológica. Tiempo para disminuir la concentración a la mitad. Persistencia. ¿Qué determina la persistencia? La reactividad, ¿no? ¿Qué cosa es mineralización? Estábamos viendo esa palabra en las diapositivas anteriores. No es que se me empiezan a aparecer los metales pesados, ¿no es cierto? La mineralización, ¿en qué consiste? En que yo tenía sustancias orgánicas y están pasando todas a sustancias inorgánicas. En eso decimos que es la mineralización. La bioacumulación, la acumulación de sustancias en los organismos vivos. Ojo que es la bioacumulación en los organismos vivos, o sea, en una persona, en un animal, en una planta, ¿no? No en el suelo, en el aire, en el agua, en la atmósfera. No es bioacumulación en el aire, en la tierra. Es bioacumulación en los seres vivos. Factor de bioconcentración. Alta concentración de una sustancia en el organismo respecto al medio. ¿Por qué? Porque es importante conocer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué elemento se acumula fácilmente? Los compuestos halogenados. ¿Y qué tan malos son los halogenados? Penetran el tejido adiposo, ¿no? Por eso son malos. Y entonces yo puedo estimar si un compuesto, qué tan dañino es un compuesto si tiene solubilidad en las grasas. ¿Qué parámetro implica? Por eso es que hay un parámetro para medir la solubilidad de la grasa en el agua, porque es importante. Yo puedo estimar qué tan dañino es para un ser vivo, ¿no? O sea que es una medida potencial, ¿no es cierto?
Si yo tengo una sustancia que es altamente soluble, ¿no? La relación de solubilidad en grasas es alto, eso es una medida potencial de su toxicidad. Tengo que tener una alerta con esa sustancia porque puede penetrar el tejido adiposo si tiene una alta solubilidad en la grasa. Ok. Por aquí hay alguna otra cosa que haya puesto, procesos en el aire. No sé si añadí por aquí algo. No, no he añadido nada. Ok, lista 1. Lista 2. ¿Están viendo la lista 2? Sí, Sí, profesora, sí se profesora. ve. Profesora, Ok. Esto de aquí ya lo hemos visto, ¿no? O algo parecido para la autopurificación biológica del agua. Tenemos el proceso aeróbico, ¿no? Siempre con oxígeno. Aquí, ¿qué gas se produce en las condiciones aeróbicas durante la descomposición del material orgánico? Eso ya es la lista 2. Ah, es que estuvimos abriendo, ¿no? Proceso de los suelos. Hemos estado abriendo con ustedes. ¿Qué tipo de batería tiene una alta densidad energética, pero tiene problemas de seguridad? También eso ya saben, ¿no? Ok. ¿Cuál de los siguientes sistemas de almacenamiento permite usar calor solar incluso cuando el sol no brilla? ¿Recuerdan esa diapositiva? A ver, ¿quién dice que lo recuerda? Les voy a tomar asistencia porque Dirce no está cargando. O lo tomo, si lo tomo aquí del Zoom, me parece que alguien ha ingresado con el Zoom de otra persona, ¿no? Porque aquí hay una señorita Alejandra que no está en lista. Les voy a pasar lista. Mejor les paso lista que voy a poner a otra persona. Ataucusi está. Bosa, Camones, Cansaya, Coronel, Echevarría, Elizalde, González. Presente, profesora. Profesora, disculpe, Lizalde me está informando que en su zona ha habido un choque y se ha caído un poste de luz y bueno, no ha podido ingresar porque no tiene conectividad por eso. Ah, ok, ya está bien. Sí, profesora, muchas gracias. Elizalde está sin internet. Sí, por eso el tema de que no puede ingresar a clase. ¿Alguien ha grabado la clase Ah, no, bueno, por mi parte no. para compartirla con él? Bueno, yo tampoco no he grabado. Bueno, lo actualizan a Elizalde qué cosa hemos hecho. Está bien, profesora. De acuerdo. González, Guerra, Hilario, Hilario participó, pero no contesta la profesora, asistencia. creo que no se me escucha. Ah, ok, ya. Cana, Presente, profesora. ok. Limo, Lucero,
Malma, Mamani, Martínez Paz. Presente, profesora. Martínez Paz presente. Ordóñez. Paredes Bocanegra. Pari. Presente, profesora. Ok, Pari presente. Paucar. Ponce. Quispe. Presente, profesora. Ramos Sánchez. Presente, profesora. Reyes Rojas. Presente, profesora. Salazar de la Cruz. Presente, profesora. Siuse. Tacunán. Presente, profesora. Ok. Tello. Presente, profesora. Ok. Velázquez. Ok. Si es que abren DIRCE, les coloco unos 5 minutos antes de que cierren. Pero estaba fuera de servicio DIRCE. Bien, ¿esta diapositiva la recordó alguien? ¿De las sales fundidas? No la podían haber recordado porque esa es nueva. No, pues, malosa que soy, ¿no? El captor capturado, ya. ¿Qué cosa dice que podemos almacenar energía en sales fundidas, no? Por lo general, si tenemos lo que están recolectando luz solar, luego lo pueden almacenar en sales fundidas. Es mucho más económico que guardarlo en otro tipo de pilas. Las renovables, a ver, las sales fundidas, de energía eólica, por aquí, energía solar, geotérmica, la hidroeléctrica es la que más tiene. Luego tenemos hay una de fierro más 2, ya. ¿Cuál es una función principal de aireación del agua? Eliminar los gases disueltos, ¿no? Aquí el fierro más 2. Hemos visto un ejercicio con fierro más 2 y fierro más 3. Les he dejado para que lo estudien, me parece. Dice, ¿qué sucede con el fierro más 2 en presencia de oxígeno? Se oxida. Cuando se oxida, se precipita y entonces ya precipitado lo podemos retirar, ¿no? Entonces una alternativa es, ¿qué sucede cuando tenemos fierro más 2 en presencia de oxígeno? Durante el tratamiento del agua, sacamos un fierro más 2 que se precipita como hidróxido. Es una forma de eliminar el fierro del agua, porque no todos los municipios usan carbón activo porque es costoso. ¿Qué efecto tiene la aireación sobre el contenido? Porque se libera, ¿no? Si airamos, liberamos el CO2. La causa más común de las enfermedades, ya habíamos dicho que son los patógenos, ¿no? Contaminación por patógenos. ¿Cuál es la desventaja más importante del uso de ozono? Que tiene tóxicos secundarios. La precipitación de los metales pesados, uno de los principales riesgos sanitarios cuando cloramos en presencia de materia orgánica, es la formación de compuestos cancerígenos. O sea que todos estamos ya, ni modo, condenados, ¿no? Porque todos tomamos agua clorada. ¿Cuál es la desventaja de la ósmosis inversa? Mantenimiento y costos. No, y aquí, ¿cuál es la desventaja de la ósmosis inversa? Esta es la misma, tengo varios repetidos, ¿ok? Química de los radicales libres, de la atmósfera, los Scruber, que son
Se está agotando la batería un momento. Ah, estas de aquí me parece que no las vimos todavía. Sí, esa que no la hemos visto aún. No la hemos visto, ¿no? ¿Cuál de los siguientes dispositivos elimina eficientemente las partículas suspendidas? Ciclonador, precipitador electrostático. Para eliminar las partículas finas suspendidas, ¿cuál sería? La B, creo. Precipitador electrostático, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, precipitadores electrostáticos, si es una partícula fina, pueden cargar eléctricamente, ¿no? Y sacarlas hacia la parte de arriba, ¿no? ¿Qué tecnología usaríamos para el carbón? ¿Qué tecnología emplea carbón activado para eliminar compuestos orgánicos disueltos, ¿no? El carbón activado tiene alta superficie, ¿no? De contacto. En su superficie puede oxidar o en su superficie puede, ¿qué cosa? Absorber. Es la absorción del carbón activado para eliminar compuestos orgánicos. ¿Qué sistema anaeróbico optimiza el tratamiento de aguas con generación de biogás y baja producción de lodo? Ojo que es anaeróbico. Aeróbico de lodos Casa. reactivo, osmosis, intercambio, torre de absorción. Es un proceso anaeróbico, por eso sus siglas, ¿no? Que produce biogás y reduce la producción de lodos. ¿Ok? Es el anaeróbico, ese no puede ser. Osmosis, no. ¿Cuál es una ventaja de los scrubbers húmedos en el control de CO2? Si es húmedos, tiene que ver con el agua, ¿no es cierto? ¿Cuál es una ventaja de ellos en el control del SO2 en gases de combustión? Elimina partículas gruesas, captura gases ácidos solubles en líquidos, reduce La B, la B. la B, ¿no es cierto? Tiene que ver con líquidos, ¿no? Captura gases ácidos solubles en líquidos, los scrubbers húmedos, porque lo semejante disuelve a lo semejante, ¿no? Si yo quiero capturar, ¿no? Los gases de combustión con un líquido y un líquido. ¿Qué tecnología combina oxidación avanzada con radicales OH para eliminar materia orgánica en aguas residuales terciarias? Floración, intercambio iónico, ozono, agua UV, sedimentación, precipitación química. La C, la C. Estamos con radicales OH por aquí, ¿no? Procesos de oxidación avanzada, eso es AOP. Los procesos de oxidación avanzada generan radicales hidroxilo altamente reactivos, etc. ¿Qué tecnología combina la oxidación avanzada? Ya esa es repetida. Ok. Esa es la lista 2. Ok, alguien mandó un mensaje. Si mal no recuerdo, por aquí, ¿dónde estamos? Ya.
Nos quedamos viendo un ejercicio. No está acá. Este. Nos quedamos viendo este, si no me equivoco. Les iba a ver esto, pero no habíamos visto los anteriores. Este no hemos visto tampoco, ¿no? Tatán, tatán. A ver, veamos este que es un poquito. Ya. Dice la constante de equilibrio Kp para la reacción es 12 cuando se expresan presiones parciales en atmósferas. Se pone un poco de el amoníaco en un recipiente que contiene una atmósfera de amoníaco. O sea, aquí. ¿Cuál es la presión del amoníaco en equilibrio? Ujú. ¿Qué tenemos que aplicar aquí? Me están dando de dato la constante de equilibrio y me dan la ecuación. A ver, ¿quién dice? Presiones de productos entre reactantes, ¿ok? Y despreciamos al sólido, ¿no es cierto? Ujú. ¿Por qué está saliendo comprimido? Mi mensaje, reactante sólido, ok. Entonces aquí tenemos el sólido gas. Y inicialmente tenía una cantidad X que no conozco. Después voy a tener 1. Cuando se disocia voy a tener 1 más X y aquí X, ¿no? Inicialmente yo no sabía cómo tenía de sólido. Tenía amoníaco. Después de que de que se disocia, voy a tener 1 más X por aquí y X. Y el caso P va a ser 1 más X por X igual a 12. Y entonces X vale 3, ¿no? ¿Cuál es la presión en el equilibrio? Puedo sacar. Cuando he sacado de la disociación, puedo tener también las expresiones de cada uno de ellos. ¿Ok? Presión para el Kp es la presión del gas por esta de aquí, ¿no? Y esa es 12. He sacado 3 y ya tengo los valores de esas dos presiones. Dice el monóxido de carbono es una sustancia peligrosa para el hombre porque la hemoglobina exhibe una mayor afinidad por CO que por O2. Y hemos visto que el CO es inodoro, incoloro, ¿no? Sumamente peligroso. Las constantes de equilibrio para las reacciones de moléculas de O2 y CO2, respectivamente, K1 y K2, se encuentran en la relación de 1 sobre 200 a la temperatura del cuerpo humano, 37 grados centígrados. ¿Ok? O sea, aquí la constante es como 1 y aquí la constante es como 200. Eso significa que la molécula de hemoglobina va a preferir formar un complejo con el dióxido que formar el complejo con el oxígeno. Cuando forma el complejo con el oxígeno, nosotros respiramos, pero cuando forma el complejo con el CO nos mata, pues, ¿no? K1 sobre K2, 1 sobre 600, me piden cuál es la diferencia entre los valores de G. Hay una relación entre la constante y G, ¿no es cierto? ¿Cuál es esa relación? Delta de G0, RT, ¿de dónde sale esto? Delta de G igual a delta de G0 más RT, logaritmo de K. Y cuando estoy en el equilibrio, delta de G0, me sale delta de G0 en función de K. Si es que estuviese con potenciales,
Esto también lo puedo poner en función de los E0, ¿no? No solamente con los delta de G. Ok, entonces aquí tengo delta de G para la primera, delta de G para la segunda, resto, y ahí me sale la relación de K1 sobre K2, que es lo que están preguntando. Acá, de acuerdo con los siguientes datos sobre la variación de pH del agua pura con la temperatura, tenemos esto. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Delta de G para la disociación del agua en equilibrio no se puede calcular. Delta de G es 0. En el equilibrio es 0. El agua es ácida por encima de 25. La disociación del agua es exotérmica. Es independiente. ¿Qué se tiene que hacer aquí? Si me está hablando de delta de G y estoy con los valores de pH para el agua, quiere decir que tengo que considerar la disociación del agua. Y para la disociación del agua, tengo ese valor y tengo en el equilibrio delta de G0 de esto, del W, es menos RT, logaritmo neperiano de KW, que es H por OH. Eso quiere decir que yo tengo una relación entre G y los H's, ¿ok? Y puedo analizar esta ecuación, ¿no es cierto? Es otra analización. Puedo analizar esta ecuación. Digamos, si aumenta la concentración de iones H, la reacción está aumentando en este sentido. Y yo puedo analizar eso acá. Cuando me dicen que la temperatura, dice, el agua es ácida por encima de 25. Por encima de 25, ¿qué le está pasando al pH? Cuando la temperatura está aumentando, el pH está disminuyendo, o sea, la concentración de iones H, 7, 6, 5, se está poniendo ácido, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta variación de pH, yo puedo saber lo que está pasando aquí. Digamos, si por ejemplo yo aumento la temperatura y la reacción viene a ese lado, viene en este sentido, ¿qué quiere decir? Es Le Chatelier. Si yo aumento la temperatura y la reacción se desplaza hacia la formación de iones, ¿eso qué quiere decir? ¿Es una reacción endotérmica o exotérmica? Que la disociación, a ver, alguien está contestando. Exotérmica, ¿no? O sea, si yo aumento la temperatura, la reacción va a desplazarse hacia el lado donde consuma energía, ¿no? Va a querer bajar la temperatura, ¿ok? Y si se va al lado de que va a bajar temperatura, digamos, si se está yendo hacia este lado, quiere decir que aquí está consumiendo energía, ¿ok? Entonces ponen el calor donde convenga. Si por ejemplo aquí es más calor, supongamos que aquí sea más calor, quiere decir que cuando avanza en este sentido, la reacción consume energía. Si yo elevo la temperatura, ¿qué le va a pasar a la reacción? Va a avanzar. ¿Ok? Si yo bajo la temperatura y aquí hay calor, va a ir en ese sentido, hacia donde hay calor. ¿Ok? Tarán, tarán. Aquí
les puse un ejemplo de termoquímica nada más para recordar, porque se solía, hace años, no sé si ustedes han encontrado unas guías de laboratorio antiguas, se solía hacer en el laboratorio neutralización. Ahora ya no se hace. Se hacía una reacción de neutralización. Aquí les puse yo un ejemplo de neutralización de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio, 50 mililitros de los dos, y se sabe que la reacción de neutralización entre un ácido fuerte y una base fuerte libera aproximadamente 57 mol de agua formada. La capacidad calorífica específica 418. Se asume que las soluciones tienen una densidad de 1 gramo por milímetro, o sea, 1, densidad del agua. Me piden que estime el calor liberado en la reacción. ¿Qué se hacía en el laboratorio? Se hacía una reacción de neutralización y en un termo, con un termómetro, se medía la variación de temperatura. Entonces, por ejemplo, aquí está la neutralización. Si yo tengo 50 mililitros de cada uno, 50 mililitros por la concentración, voy a tener el número de moles, 0.5 moles de cada uno, 0.5 moles de cada uno que reaccionan y me van a generar teóricamente 2.85 kilojulios la reacción. ¿Ok? Ese 2.85 de kilojulios, ¿cuánto de temperatura me va a cambiar? Me están diciendo, yo tengo 100 mililitros de disolución, me están diciendo que la temperatura cambia de 25 a 31. O sea, hay un delta de 6 grados. Puedo hallar también ese valor teóricamente, mc sub p delta de t, y como tengo el calor generado, ¿no? Puedo comparar la diferencia de temperatura teórica con una diferencia de temperatura experimental. Eso era lo que se hacía en el laboratorio. O sea, hallaban un delta de t, ustedes calculaban el delta de t y le preguntábamos al revés, ¿sí? Hallaban el delta de t, aquí le están diciendo el delta de t, en el laboratorio ustedes hallaban el delta de t, el cual se puede calcular teóricamente con mc sub p delta de t. Ok. Por ejemplo, aquí el delta de t experimental dice que es 6 y con el calor podemos hallar el calor de 251 y comparar con 285. Se supone que hay pérdidas. Okay. A ver, veamos. 42, stop share. Me parece que este PDF yo les compartí. ¿Están viendo? Sí, profesora. Profesora, eso sí lo compartió. Ok, esto les compartí con la solución, ¿no es cierto? Aquí. Sí, correcto. No, ok. Entonces, ¿les puedo hacer preguntas? A ver, ¿cuánto nos quedan? 43 minutos. Dice 0.723 moles de un gas ideal inicialmente a 28 grados centígrados y 12.8 atmósferas. Se expansiona isotérmicamente hasta una presión de 1 atmósfera. Calcular el trabajo realizado cuando la presión es vacío y cuando la presión es 1 atmósfera. Cuando la presión es vacío, 0, ¿no es cierto? Y para una atmósfera, con una P constante, es P delta de B.
Y el P tan solo lo sacan con los gases ideales, ¿no? Ok. Ahí estaba, por ahí está la solución. Ya, a ver algo. Vemos en orden. A ver. Dice 50 gramos de magnesio reaccionan con ácido sulfúrico diluido en un recipiente a 25 y una atmósfera de presión. Calcular el trabajo realizado por el gas hidrógeno si se deja expandir ligeramente y se comporta como un gas ideal. Si la reacción tiene lugar en un recipiente cerrado. Ahí está el 2. Ok. Dice libera un mol. Ok. 50. P delta de B. NRT. Y el trabajo realizado. Si es un recipiente cerrado, pues el delta de B es 0 para el caso B. Otro, a ver aquí, un sistema absorbe 800 julios de calor alrededor de los alrededores a costa de realizar 10 julios de trabajo y delta de E, siempre calor menos trabajo. Okay. Con entropía. Calcular el delta de S del universo cuando 20 gramos de agua líquida se evaporan a 100 sobre una placa metálica. Si me piden el delta de S del universo, es la suma del delta de S del sistema más delta de S de los alrededores. El sistema, ¿quién es? Es agua. Entonces, para el agua vamos a tener que calcular el Q, el cambio de calor, porque entropía es Q sobre T, ¿no? Entonces, Q son 20 gramos por 18 entre 40.7 es 45.17 kilojulios. Es 20 gramos de agua líquida que se evaporan a 100 grados centígrados. Este es el cambio de estado, ¿no es cierto? El delta de H de cambio de estado. 20 gramos entre 18, el número de moles por 40.7 es la energía. Entonces el delta de Q para el agua, estoy orientándome al delta del S queriendo calcular el delta del S del agua. Sería este de aquí, el 45.17, entre la temperatura, ¿no? 373, que es 100 grados, ¿no? Cambio de unidades y este es el delta de S del sistema. Ahora la placa dice cuáles son las condiciones de la placa. 100 grados centígrados son una placa caliente. La placa tiene una temperatura de 200, o sea, 200 más 2, 7, 3. Y es el calor del sistema, pero de signo contrario entre la temperatura de la placa, ¿no? Entonces aquí sería la suma del delta de S del sistema más delta de S de los alrededores. Aquí calcular la variación de entropía en el sistema y los alrededores durante una compresión isotérmica de 26 litros de gas ideal hasta un volumen de 7 litros. Número de moles con las condiciones que tenemos de PBT, delta de S del sistema, NR, es la variación volumen final entre el volumen inicial y siempre la primera ley, ¿no? Los alrededores tienen 20 grados centígrados hasta un volumen de 7 litros. RTBF 58.08. Q sobre T, el delta de S. El Q en los alrededores entre la temperatura, que es 293. 273 más 20. 0.198. Y aquí del calcular para el sistema y para el universo, entonces siempre separar en los dos y ver a qué temperatura está el sistema y qué temperatura está el universo.
en una expansión libre de 4 litros de un gas ideal a una atmósfera de 25 grados centígrados hasta un volumen final de 10 litros. El delta D es el sistema, volumen final sobre el volumen inicial. Si es una expansión libre, trabajo cero, variación de la energía interna, estamos siempre a 25, 0, 0, entonces en los alrededores tengo 0 delta del sistema, más los alrededores 0.0123. Alguien ha mandado un mensaje. A ver, aquí Renzo mandó un mensaje sobre exotérmica y endotérmica. ¿No quedó claro lo de exotérmico y endotérmico? ¿Quieren volverlo a ver? Ah, ok. Bien, o sea, si se confunden si es exotérmica o endotérmica, simplemente súmanle Q a la reacción. Por ejemplo, si es una reacción exotérmica, ¿el Q a dónde va? ¿En el lado izquierdo o en el lado derecho de la reacción? Derecho. En el derecho. Entonces le ponen el Q ahí y de acuerdo a eso analizan qué pasa cuando suben la temperatura y cuando bajan la temperatura. Cuando suben la temperatura, la reacción se va a desplazar en el sentido de bajarla, o sea, donde no esté el Q, ¿no? ¿Ok? Y cuando bajan la temperatura, pues la reacción se va a desplazar en el sentido donde aumente, ¿no? O sea, donde haya más Q. ¿Ok? A ver algún ejercicio de por aquí que queramos ver. Profesora, Um, ¿Quién es? yo, Hilario. Una pregunta con respecto al examen de mañana. ¿Quién va a proponer las propuestas de química ambiental? De química mental están divididas. Ya vi. O sea, unas proponen agua, el otro propone sobre la atmósfera y otro propone sobre el suelo. Yo les compartí el archivo, a ver, les, les abro el archivo. Este es el cronograma. Esta semana tenemos la cuarta práctica. Tema 1, Raquel. Tema 2, Lupe. Tema 3, Isabel. Este es de los laboratorios, por ejemplo, del T5. Ya después lo vemos a ver. Tercera, cuarta. La atmósfera con Raquel. El agua conmigo. Y los suelos con Isabel. Así está dividido. ¿Ok? ¿Les fue útil? Para el test, oxidantes, reductores, celda galvánica con Raquel. Redox, KI, predecir productos de electrólisis conmigo y corrosión con Isabel. Eso es para el test de la otra semana. Y la otra semana terminamos. O sea, la otra semana
Vamos a ver las notas, vamos a revisar y ya cerramos todo. Eso significa de que cierro la nota de investigación. Ustedes ya dieron una retroalimentación. El martes cierro las notas. El miércoles, jueves debemos estar compartiendo ya. ¿Alguna otra consulta? Profesora, una consulta. Respecto a los problemas que debemos exponer, ¿eso se debe exponer esta semana o la siguiente? Ahora ya no es posible, entonces sería la otra semana, me dan un espacio, porque la otra semana se Mm, supone que ya es solamente revisión y repaso, ¿no? Entonces ahí los ujú. grupos que quieran exponer sus problemas, pues pueden salir. Eso les considero para un punto más en su trabajo de investigación, o los que no presentaron investigación pueden recuperar también allí. Ok. Y también, profesora, quería consultar que el profesor Brian nos dijo que el informe, aparte de entregárselo a usted por el uni virtual, debíamos hacerlo escrito. Eh, ¿Nos podría confirmar o cómo debe ser el formato para la entrega? En el informe yo les he puesto en el uni virtual. Ahora escrito, tienen que conversar con él si él lo quiere presencial. Pero Ok, ok. no, con los problemas que están habiendo de comunicación, por lo menos con lo que quedé con Brian era que se los iba a pasar, que yo le iba a bajar Ah, del aula sí. virtual y le iba a pasar a él. Sí, también el profesor estaba diciendo que era un tema que teníamos que conversar con usted. Sí, pero está bien. Muchas gracias, profesor. Sí, o sea, no, a lo que yo le veo es que como no lo ven a él, tendrían que conversar con él cuándo le van a entregar. Eso no le podría decir yo. Mañana en la prueba le pueden preguntar Está bien, profesora. Muchas gracias. si lo quiere en físico, ¿no? Pero como les Sí, digo, algo de sí estaba Ryan, comentando hemos él. quedado en que todo lo que baje del aula virtual se lo voy a pasar por correo a él o por WhatsApp. Ujú. Igual que el que hago con la profesora Isabel para la otra sección. Está bien, profesora. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra consulta? Profesor, una consulta. ¿Va a pasar la PPT de tecnologías para la contaminación? Ah, sí, sí. Cierro ahorita y se las paso. Ya las voy a pasar a PDF, que no la tengo en PDF. O si las tengo, a ver, déjame mirar. Cierro ahorita con ustedes y se las paso por WhatsApp. Todo lo que hemos abierto ahora. ¿Ok? Aquí hay otra pregunta más. Profesora, una consulta. ¿Nos podría Dime, pasar la distribución de las preguntas que pone cada profesora? ¿el archivo de coordinación? Ajá. Ya, lo voy a capturar para que no salga todo, porque como tiene un montón de información, no les puedo pasar el archivo completo. Pero les voy a capturar lo que es de test y lo que es de evaluación que falte. Solo de lo que falte, pues, ¿no? Que es la cuarta y del final. Ya, ahorita cierro y les hago todo eso, ¿ok? ¿Otra cosa más? Aquí, ok. Ya, entonces cerramos. Cerramos y esperan unos minutos para mandarle lo que hemos quedado. Hasta mañana y buena suerte con su práctica. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Ya. Chao, profesora. Hasta luego, profesora.